Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda sesión del taller con Irving Morales. Vamos a tener otra vez 80 minutos, les recomiendo que lo aprovechen muchísimo y de todas formas todos los materiales, tanto el video ya está, el de ayer ya está en YouTube, tanto en Factual como en la red, en los canales de YouTube, y este también lo subiremos en casi cuando termine. De todas formas, Irving nos va a pasar todo su material. Ya ayer ya nos pasó algunas cosas. Y bueno, aprovechenlo. Gracias, Irving. Adelante. No, gracias a ustedes. Bueno, pues ayer nos quedamos justo en la entrada de crecimiento lineal, crecimiento exponencial, les pasé el material y quedó como de tarea que checaran y prepararan todas las preguntas que les surgen, tienen, ¿no? Entonces, dediquemos los primeros 5 minutos a preguntas o los primeros 2 o 3 minutos a las preguntas que hay del día de ayer. Y mientras se animan a poner alguna ahí en el chat, quisiera hacer 3 aclaraciones. Ayer después del taller, ahí en mis redes sociales y en Twitter, vi que algunos recomendaron el taller y dijeron algunas cosas, pero pues también otras personas empezaron a decir varias cosas, ¿no? Entonces, creo que es pertinente hacer 3 aclaraciones de todo lo que vi ayer. Una es, alguien dijo, no está bien definido el crecimiento exponencial, así no se define. Y es cierto, ¿no? No está precisamente bien definido. La definición del crecimiento exponencial es a través de una fórmula, ¿no? Es a través de matemáticas, pero no es para nada el objetivo de este taller definir precisamente el crecimiento exponencial. Y entonces por eso decidí no poner esa fórmula, pero a quien le interese, pues la puede encontrar en un montón de lugares, ¿no? En Wikipedia incluso puede entrar crecimiento exponencial y puede ver cuál es la definición precisa de eso, ¿no? La definición que di ayer nos sirve para lo que queremos hacer en este taller, que es ver cómo crece el crecimiento exponencial o los fenómenos exponenciales, ¿no? Entonces, para ese preciso objetivo está perfecta la definición que dimos. Aún así, modifiqué un poco la presentación para que no diga doblar los casos, sino multiplicar los casos, que es algo un poquito más preciso. Aún así, no es la definición precisa de crecimiento exponencial, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. 2, hubo creo que mucha discusión acerca de los comentarios que dije de no atacar al gobierno ahorita con respecto a si los datos son buenos o no, ¿no? En especial me llamaron la atención dos cosas. Decían, no, eso es una trampa porque el gobierno debe de ser transparente y liberar todos los datos que pueda y deben estar bien. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que más nos conviene a todos es que el gobierno sea transparente y se liberen la mayor cantidad de datos que pueda y con la mejor calidad. Yo lo que decía es que ahorita no es el momento para exigirle que estos datos estén lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Porque la coyuntura es brutal y están tratando de resolverla de muchas maneras y están ocupados en otras cosas. Y lo que les decía era que no enfoquemos las baterías en criticar los datos que hay ahorita, sino más bien en criticar la falta de sistemas para generar estos datos y los datos en cualquier coyuntura. Ese es el verdadero problema, que atrás, que abajo no hay sistemas que puedan generar estos datos de forma fácil y de forma con bastante calidad, ¿no? Ese es justo el punto. No quiere decir que ahorita los datos que estén mal los perdonemos y digamos, no, pues ya, ni modo, no se puede hacer nada. No, sí se puede, pero creo que enfocar nuestras energías en criticar o en pedir datos buenos ahorita no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque ya estamos ahí inmersos en la coyuntura y lamentablemente no tenemos datos buenos. ¿Debimos de haberlos tenido? Sí, pero ese es otro problema y ese es el problema que tendríamos que atacar, ¿va? Y luego, había un tercer punto con respecto a esos datos, ¿no? Por ahí alguien decía, es que no estamos pidiendo datos procesados, son datos solamente en crudo y tendría que ser muy fácil pasarlos. A ver, todos los datos, todos los datos son procesados. No hay manera de generar un dato crudo. No existe eso. Todos los datos vienen de sistemas y todos los datos vienen de algo que los mide y ese algo que los mide es algo que los procesa. Puede ser que el procesamiento sea muy fácil
o puede ser que el procesamiento sea complicadísimo, ¿no? Entonces, en un detector de partículas elementales, el procesamiento es complicadísimo. Podría uno pensar que los datos que vienen son datos en crudo, pero no. Se hizo toda la máquina, se hizo todo el detector, se hicieron un montón de cosas. Y lo mismo con la contingencia de COVID, ¿no? O sea, uno podría pensar, ay, pues es muy fácil, estás ahí en el hospital y el doctor tiene que apuntar si ese enfermo tiene o no COVID y meterlo en una lista. Pero para que eso suceda en todos los lugares, en todos los hospitales, en todos los estados, en todos los municipios, y esto se transporte a una única base, es un montón de procesos. Y como les decía ayer, este proceso requiere de gente, y la gente se equivoca, ¿no? Entonces, la gente se equivoca y la gente toma decisiones. Ese tomar decisiones afecta a nuestros datos, ¿ok? Entonces, es falso que existan datos en crudo. Los datos en crudo no existen. Todos los datos tienen procesos. Puede ser que sean procesos para medirlos, para capturarlos, o procesos para analizarlos y para sacar inferencias de ellos. Pero todo tiene procesos. Bien, entonces creo que ya tenemos ahí un par de preguntas, ¿no? Muchos de los datos que dan los gobiernos son inexactos, es decir, hay un subregistro. ¿Hay métodos confiables para cuantificar ese subregistro? Es una gran pregunta. Justo como ayer decíamos, todos los datos que tenemos son inexactos, ¿no? Y especialmente ahorita que estamos en esta coyuntura en donde se están generando prácticamente datos diarios en tiempo real de todos los países del mundo, prácticamente. Entonces, cada uno de estos conjuntos de datos tiene subregistros, ¿sí? ¿No? Están sesgados. No solamente es que nos falten casos, sino que nos faltan casos con ciertos patrones, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando analizamos casos de crimen. Pues solamente tenemos los datos de la gente que se anima a denunciar. Y si nosotros pensáramos que la gente que denuncia es aleatoria, pues eso no tendría tanto problema. Pero el problema es que la gente denuncia más fácilmente de acuerdo a su lugar de origen, al lugar en donde vive, a su nivel socioeconómico, al miedo que tiene, a las repercusiones, a lo que ha escuchado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hace no solamente que nos falten datos, sino que los datos que tenemos están altamente sesgados. ¿Cómo calcularlo en esta coyuntura? Es dificilísimo. ¿Por qué? Porque tenemos, como ya dijimos ayer, un montón de países registrando datos de diferentes formas y de diferentes fuentes. Entonces, si queremos hacer algo así como calcular cuál es el subregistro, tendríamos que ir al caso específico de ese país y tener que checar paso a paso cómo es que lo están registrando para entonces poder estimarlo de alguna manera. Luego, ayer hubo un debate público sobre el aplanamiento de la curva de casos acumulados del COVID bajo argumentos de datos insuficientes. Mi pregunta es, ¿cómo se le hace frente a un posible submuestreo? ¿Podríamos considerar la existencia del submuestreo? Sí, pero como decía, es muy difícil hacerlo país por país, ¿no? Entonces, si se quieren echar la chamba de calcular el submuestreo, es complicadísimo. Y como decíamos ayer, si el objetivo final es obtener un número para el número de casos o el número de infectados total, es prácticamente imposible. Tendríamos que hacer pruebas en toda la población en un montón de momentos en el tiempo. ¿Va? Bien. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Cuán confiable es la información de China? No tengo idea realmente de qué tan confiable sea la información de China, ¿no? Porque no he estudiado ese caso en particular. Pero hoy vamos a ver unas gráficas, en especial una de China, una de México y algunas otras, en donde podemos ver pues, un montón de comportamientos interesantes para ese caso, ¿va? Entonces, si nadie más tiene preguntas, voy a continuar con el asunto de ayer. ¿Ahí ven mi pantalla? Creo que sí. Ah, perfecto. Bien. Entonces, ayer hablábamos de que el COVID es un asunto que crece. Estamos estudiando un fenómeno que crece. Y cómo crece en el tiempo. Y habíamos dicho que hay dos tipos de crecimiento. Rapidísimo para recordar, crecimiento lineal es cuando cada unidad de tiempo, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada día, aumenta un número fijo de casos. Hoy tengo 3 casos, mañana aumento 3 más, entonces ya tengo 6,
pasado mañana aumento 3 más, entonces tengo 9 y así, ¿no? Cada día aumento 3 casos o 10 casos o 5 casos, pero el mismo número de casos cada día. Crecimiento exponencial es cuando una unidad de tiempo, cuando cada unidad de tiempo, cada hora, cada día, cada minuto, cada segundo, se multiplica el número de casos. Entonces hoy tengo 2 y mañana tengo 20 y pasado mañana tengo 200 y luego 2000 y así, ¿no? Entonces, como bien dijimos, el crecimiento lineal se ve como una recta, ¿no? Esto lo vimos ayer, entonces lo voy a repasar rapidísimo, pero se ve como una recta. Esta gráfica se lee de este lado, abajo es el tiempo, ¿no? ¿Cuántos días? Del otro lado es el número de casos, y si se fijan, cuando el tiempo es 0 o 0 días, tengo 0 casos, y cuando el número de días es 200, tengo 200 casos. En este caso, el número de casos que está aumentando cada día es 1. Entonces, esa cantidad, el número de casos que aumenta cada día es la velocidad de crecimiento. Y si yo tengo más velocidad, mi proceso crece más rápido. Entonces, para el caso que teníamos en la gráfica anterior, yo tenía que a los 200 días tengo 200 casos, porque estoy aumentando 1 por día. Pero si yo aumento 8 por día, entonces a los 200 días tengo alrededor de 1500, 1600 casos. ¿Ok? Entonces la velocidad me dice qué tan rápido crece, y algo que es súper importante es que en esta gráfica cada uno de esos procesos lineales se ve como una recta, como una línea. Y mientras más velocidad tenga, más levantada va a estar la recta. ¿Sí? Entonces el ángulo, de alguna manera, me dice, el ángulo entre la recta y el eje me dice qué tanta velocidad tiene mi proceso. ¿Ok? Y ese punto va a ser fundamental. Ahora, vamos rápido con el crecimiento exponencial. Todo esto ya lo vimos ayer, por eso me estoy yendo súper rápido, ¿va? Si tienen dudas, pueden ir al video de ayer, que ya está en YouTube, y ahí checarlo con más precisión, o escribirme a mi Twitter y con gusto lo vemos de forma más detallada, ¿no? Entonces, en un proceso exponencial, el número de casos explota rapidísimo, ¿no? Aquí tengo el mismo número de días, 365, pero para este crecimiento exponencial, igual hay un parámetro, hay un número que me define qué tan rápido está creciendo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese número. Aquí le llamé T, y ese número dice cuántos casos tengo, en cuántos días se dobla el número de casos, ¿no? Entonces, si yo tengo hoy 10 casos y mi parámetro T es un día, entonces mañana voy a tener 20 casos. Si mi parámetro T es 100 días, entonces si hoy tengo 10 casos, dentro de 100 días voy a tener 20 casos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si vemos cómo crece o cómo se ve el fenómeno exponencial en esta gráfica, que es la misma de que la anterior, vemos que parece que está plano abajo y luego explota rapidísimo. Esto es en 365 días. Explota es decir poco, ¿no? O sea, ya decíamos ayer que el número de casos, si esto fuera el caso, si esto fuera el fenómeno que tenemos, es un 3 con 109 ceros. 1.000.000 tiene 6 ceros. Entonces, un 3 con 109 ceros es un número enorme, enorme. ¿Ok? Si nos acercamos más y en vez de ver 365 días, vemos solamente 30 días, vemos que lo que parecía aquí que es plano, no es nada plano, que crece todo el tiempo, ¿no? Entonces, en 30 días yo ya tengo un 5 con 8 ceros, que eso es esencialmente 500 millones de casos, ¿no? Entonces, lección número 1 del día de hoy: los crecimientos exponenciales crecen mucho más rápido que los crecimientos lineales. Y como decía, el número T controla qué tan rápido crece. Ahora, el número T es el número de días que necesito para doblar los casos. Si es un día, en un día se dobla. Si son 10 días, en 10 días se dobla. Entonces, conforme el número T es más grande, es más lento el proceso. ¿Ok? Y también hablamos de las escalas semilogarítmicas, ¿no? Cuando yo pongo en escalas semilogarítmicas, lo que sucede es que en el eje Y sigo teniendo casos, pero ahora la diferencia entre la primera línea y la segunda son 10 casos. Entre la segunda y la tercera son 100 casos. Entre la tercera y la cuarta son 1000 casos, y así. En vez de ir aumentando en unidades de 1,
voy aumentando en unidades de ceros que tengo. Entonces, un salto es un cero. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 y así, ¿no? Entonces, cuando graficamos en esta escala, el proceso exponencial se ve como una recta. Y por eso todas las gráficas que están publicadas allá afuera utilizan la escala semilogarítmica. Se llama semilogarítmica porque solamente es logaritmo en uno de los ejes. Si tuviera logaritmo en los dos ejes, en X y en Y, tendría entonces una escala logarítmica, pero esta gráfica es semilogarítmica porque solo tiene en un eje. ¿Bien? Lo importante es que en esta escala el crecimiento exponencial se ve como una recta. Entonces, como decía, el número t controla la velocidad, ¿no? Y aquí tengo, en la gráfica se ve como el proceso con t igual a 1 es rapidísimo y los demás parecen súper planos, ¿no? Entonces, cuando me cambio a escala logarítmica, tengo el mismo efecto. El mismo efecto que con el caso lineal. Los procesos rápidos, todos los procesos se ven como rectas y los procesos rápidos son rectas más paradas y el ángulo me dice qué tan rápido está creciendo el proceso, ¿va? Entonces, lo que importa en esta gráfica son los ángulos. El ángulo me habla de la velocidad del proceso. Y entonces podemos agarrar la escala y regresar a la gráfica que estábamos analizando al principio, que es el número de casos. En este caso son las muertes confirmadas por cada uno de los países. En el eje X tenemos días a partir del caso de la muerte número 10. En el eje Y tenemos número de casos en escala semilogarítmica. ¿Cómo se ven los procesos exponenciales en esta escala? Como líneas rectas. Si nos fijamos en las anotaciones, en las líneas que hay aquí detrás, estas que dicen every week, every 3 days, every 2 days, esas líneas me dicen la velocidad del proceso. ¿Por qué? Porque los procesos exponenciales puros se ven como líneas en esa escala. Y conforme la línea está más parada, es un proceso más rápido. Entonces, en esta gráfica, lo más importante o lo que podemos comparar no es el número de casos, sino qué tan paradas están cada una de las rectas de los países. Y como ven, el número de muertes para cada uno de los países no es una recta, no es un proceso exponencial como tal, no es un proceso puro. ¿Por qué? Porque los países tienen medidas para ir mitigando y para ir doblando la velocidad. Entonces, lo que tenemos que comparar en esta gráfica no es el número, no es decir, es que mira, al día 10, España tenía muchos más casos que Filipinas o muchos más casos que México. Eso no tiene ningún tipo de sentido por lo que ya hablamos ayer de todas las pruebas y de cómo se hacen las pruebas. Lo que sí podemos comparar y lo que se debe de comparar es, mira, la velocidad de Corea del Sur, la línea que sigue Corea del Sur, es mucho más plana que la línea que sigue España. Y eso quiere decir que España tiene una velocidad de crecimiento mucho más rápida que la de Corea. ¿Ok? Para eso es esta gráfica. Lo que trata de decir es comparemos la velocidad. Lo que importa en esta gráfica son los ángulos. Los ángulos nos hablan de la velocidad del crecimiento del fenómeno. Pero, como bien dije, el COVID no es un proceso exponencial. No puede crecer al infinito. ¿Por qué? Porque los países y los lugares tienen una población finita, ¿no? Conforme vamos aumentando número de confirmados, pues empieza a haber menos gente susceptible al virus y entonces esto se empieza a doblar. ¿Cómo se ve este proceso? Este crecimiento ya no es un crecimiento que se llama exponencial, se llama un crecimiento logístico. Y lo que pasa es que empieza como un crecimiento exponencial, ¿no? Si se fijan, al principio de la curva empieza a ser así, y luego conforme me acerco al tope de la población, cuando me acerco al momento en donde ya infecté a toda la población,
se dobla. Cuando ya llegué a toda la población, entonces ya no puedo tener más número de confirmados en el tiempo. Y sigue avanzando el tiempo sin que tenga más número de confirmados. Para este tipo de procesos también existe un número que nos dice qué tan rápido va el proceso, y es la misma t. Y entonces cuando yo tengo diferentes velocidades, lo que pasa es que llego mucho más rápido al valor límite, a la población límite. Si el proceso es más lento, llego más lento a la población límite, pero siempre llego a la población límite. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar uno de estos procesos con una velocidad, y es el número de infectados, es la línea roja. Y luego vamos a pensar en cómo se da el contagio de COVID. Cuando una persona está contagiada, contagia a otras personas que no están contagiadas. A las que no están contagiadas les vamos a llamar personas susceptibles de contagiarse. Y a las que ya están contagiadas les vamos a llamar personas contagiadas o infectados. Entonces, al principio, cuando yo tengo 0 días, tengo quizá un contagiado, y toda la demás población, en este caso es 1 millón de personas, está sin contagiar. Por eso la línea gris, que es la línea de susceptibles, está hasta arriba, hasta 1 millón. Conforme empiezo a contagiar, conforme los infectados van teniendo contacto con los susceptibles empiezan a disminuir y los infectados empiezan a aumentar. Al final, yo tengo que todos están infectados y ya no hay susceptibles. Esto es cuando la gente no se recupera de la enfermedad y cuando todos ya estamos infectados. Pero la realidad es mucho más compleja. La realidad es que la gente se recupera. Creo que aquí tengo algunas preguntas. ¿Cuán confía? ¿Y cuando el aumento no es una cantidad fija? Eso es más realista. Sí, ya hablamos de ese caso. A no ser que los infectados puedan ser reinfectados con la infección aún activa. Sí, claro. Ahorita vamos a ir a ese caso también. ¿Va? Entonces, este caso, donde yo tengo primero muy pocos contagiados, explota y se llena toda la población, y luego susceptibles tengo muchísimos, y luego conforme se van contagiando, pues dejan de ser susceptibles y bajan y se vuelven 0, es lo que llamamos un modelo SI, de susceptibles e infectados. Y son los modelos que ustedes han estado leyendo que se llaman compartimentalizados, o que tienen compartimentos, ¿no? Porque tengo a mi población y la meto en cajones, en estos compartimentos. Tengo ahorita 2 cajones, el de infectados y el de susceptibles, y voy a estar en el tiempo pasando personas entre un cajón y otro, ¿ok? Así es como se comporta. Para resolver este tipo de modelos hay un montón de matemática atrás que no vale la pena ahorita meternos ahí, pero ese es el modelo más básico, ¿ok? Como les decía, esto no refleja la realidad. ¿Por qué? Porque nos falta un pedazo de información. Nos falta el hecho de que la gente cuando se infecta pasa un tiempo y se recupera, ¿no? Entonces, si metemos ese pedazo de información, el proceso se comporta así. Tengo la gráfica roja, es el número de infectados. Si se fijan en el modelo anterior, esto explotaba hasta llegar a toda la población y ahí se mantenía. Ahora, como la gente se recupera, deja de estar infectada y entonces esto crece, de repente se dobla, llegó a un pico, el pico de la infección, y luego empieza a bajar. Luego la gráfica gris es la misma, la línea gris es la misma que en la otra gráfica. Es el número de susceptibles. El número de susceptibles al principio era un montón, la gente se empieza a infectar, dejan de ser susceptibles, y luego cuando se recuperan ya no vuelven a ser susceptibles si es que desarrollan inmunidad, ¿no? Y en este modelo vamos a pensar que se desarrolla inmunidad. Cuando dejas de ser susceptible, entonces el número de personas de susceptibles empieza a caer y listo. Y luego tenemos una línea nueva, que es la línea verde, que es el número de recuperados. Si se fijan al principio, el número de recuperados va lento, pero rápidamente empieza a crecer y se queda en cierto valor.
Al final, cuando en el tiempo ya pasó la pandemia, tenemos que el número de infectados es 0, el número de susceptibles tiene un pequeño valor, en este caso es cerca de 1000 debe de ser por ahí, ¿no? Quizá un poco más, ¿no? Pero el número de susceptibles, ¿qué quieren decir estos susceptibles? Esta línea gris son personas que nunca contrajeron, nunca se infectaron y por lo tanto nunca se recuperaron. Si se fijan, hay una manera de que la infección tenga su pico y baje y hay personas que no se van a contagiar, ¿no? Por eso empezamos también a ver notas de, con esta infección, el 80 de las personas se van a contagiar, ¿no? ¿Y qué pasó con el otro 20? Pues no se van a contagiar. ¿Por qué? Porque se quedaron confinadas en su casa, ¿no? Y ya no salen. No, para nada. Es por cómo se comportan las epidemias. Si la controlamos a tiempo o en el momento en el que se controle, va a haber un porcentaje de la población que no lo agarró y listo. Y el número de recuperados explota, que es la mayoría, y entonces pues, la mayoría van a estar recuperados, ¿ok? Este tipo de modelo en donde ya tomamos en cuenta los recuperados es lo que se llama un modelo SIR. Susceptibles, infectados, recuperados. Es un modelo compartibilizado o con compartimentos, ¿no? Que tiene cajas. Y entonces lo que hago en cada unidad del tiempo es, entre estas 3 cajas, cambiar a mis personas. Las personas siempre van a estar adentro de una caja y yo decido cómo van cambiando entre esas cajas. ¿Ok? Bueno, las matemáticas deciden cómo van cambiando entre estas cajas. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Este modelo que yo tengo aquí es para una velocidad de doblamiento dada. La velocidad de doblamiento es, me parece que infecto a otra persona cada 4 días en este modelo. Entonces, cada 4 días está doblando. Y el número de días que pasan entre que yo estoy infectado y me recupero son 10 días. Esos son los parámetros que le puse aquí. No importa realmente cómo se los estoy poniendo, pero el chiste es ese. Ahora podemos jugar con la misma gráfica que teníamos aquí. ¿Qué pasa si yo muevo la velocidad? ¿No? Ya analizamos qué pasa si yo muevo la velocidad en un proceso lineal. En un proceso lineal se ve así. En un proceso exponencial, cuando yo lo pongo en unas coordenadas logarítmicas, se ve así. Espera, porque estoy en una clase. ¿Va? En un proceso logístico se ve así, se va recorriendo. Y entonces ahora podemos preguntarnos, en este proceso, ¿cómo se ve cuando modifico la velocidad de contagio? La velocidad de contagio se ve así. Esta gráfica es mucho más complicada porque estoy mostrando las tres líneas que tengo acá, cómo se ven modificadas cuando cambio la velocidad. Ahorita las vamos a ver una por una separadas, pero chequen solamente las rojas. Si la velocidad es muy, muy alta, el pico de contagio es estrecho y altísimo, ¿ok? Si la velocidad es baja, lo que sucede es que el pico de contagio se hace más chaparro, más gordo, pero además es después en el tiempo. Se recorre en el tiempo, ¿ok? Ahora fijémonos en las grises, las susceptibles. Si se fijan, cuando la velocidad es alta, cae rapidísimo lo susceptible. ¿Por qué? Porque todos están contagiando rapidísimo. Conforme la velocidad aumenta, conforme la velocidad disminuye del contagio, los susceptibles empiezan a caer más lentamente. Y lo mismo los recuperados. Al principio, cuando la velocidad es altísima, los recuperados crecen rapidísimo. ¿Por qué? Porque me infecto y me recupero rapidísimo. Pero si la velocidad es menor, entonces los recuperados tienen una curva mucho más lenta. ¿Va? Vamos a analizarlas pasito a pasito. Entonces, primero los infectados. Como les decía, si la velocidad es alta, mi pico es mucho más pronunciado, se da rapidísimo y se muere, ¿sí? Y luego si bajo la velocidad, mi pico se hace más bajo, más chaparrito, más ancho y además
se desplaza en el tiempo, se da después. Cuando la velocidad es alta, aquí tenemos que se da el pico a los 10 días. Cuando la velocidad es bajísima, tenemos que el pico se da a los 300 días. A este efecto, bueno, la velocidad, por supuesto, depende de qué tipo de virus es, pero también depende de qué hacemos. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿qué es la velocidad? Recordemos lo que dijimos, la velocidad es en cuántos días se doblan los casos. Y esto depende de con cuántas personas tengo contacto. Entonces, si nosotros de alguna manera limitamos el contacto con personas, o tenemos actitudes, o tenemos estrategias que hacen que las personas tengan menos contacto entre ellas, lo que sucede es que la velocidad va disminuyendo. Y cuando va disminuyendo, lo que tengo es que mi pico se hace más plano. A esto es a lo que le llamamos aplanar la curva. Esto es justamente lo que se llama aplanar la curva. Es decir, modificar la velocidad de la infección para que sea más lenta, para que se contagie más lento. Vamos a checar las preguntas en el chat. A ver, voy a regresar hasta arriba. Entonces, en resumen, con las gráficas, no ser que los infectados, ahí nos quedamos. Entonces, en resumen, con las gráficas logarítmicas sí se pueden comparar varios países porque hablan meramente de la velocidad de crecimiento, pero con las gráficas lineales no. Por lo que se mencionó ayer sobre los números de casos que no son comparables porque las pruebas están en distintas cantidades. Cuando las gráficas son logarítmicas, entonces los procesos se comportan como una recta. Y lo que podemos comparar son los ángulos para comparar las velocidades. Ese es el pretendido efecto de la inmunidad de rebaño. No, la inmunidad de rebaño es otra cosa y ahorita podemos hablar rapidísimo de eso. El problema es el tamaño relativo de los recuperados inmunes por tiempo largo como barrera para impedir el contagio de los susceptibles. ¿Sí? No es así. Lo que se puede comparar en las gráficas logarítmicas es la pendiente de la línea, no la línea. La pendiente de la línea se puede relacionar con el ángulo. Entonces, justo lo que decía es, comparemos los ángulos, ¿no? ¿Qué tan paradas están estas rectas? Es lo que queremos comparar. No tanto las líneas, ¿no? O sea, cuando digo las líneas, esencialmente es comparar los ángulos o qué tan paradas están. Pero sí, buena precisión. La pendiente es igual a la velocidad a la que están aumentando los contagios. Justo, la pendiente es una manera matemática de hablar del ángulo. Entonces, la estrategia de minimizar los casos para no saturar los sistemas de salud, aunque previene la mortalidad por razones obvias, sin embargo, a la larga deja mucho más vulnerables a susceptibles de infección y por tanto deja mayor probabilidad para reinfecciones, o sea, alargar en el tiempo la posibilidad de sucesivas olas epidémicas. Ese es otro caso, es más complejo, pero ahorita podemos también mencionarlo rapidísimo. El modelo que utiliza México es el Centinela. Es posible comparar la velocidad de la pandemia con otros países, aunque cada país tenga su propio modelo de medición de casos. Como dijimos, los diferentes países tienen diferentes maneras de estimar el número de confirmados, ¿no? Bueno, de hacer pruebas. Un confirmado es alguien que sale con una prueba positiva. Entonces, no podemos comparar el número de confirmados. ¿Por qué? Porque hay diferentes estrategias para sacar este número en cada uno de los países. Incluso dentro de los países, en muchos lugares hay diferentes estrategias. No podemos comparar el número de confirmados. Sin embargo, con el número de confirmados, podemos estimar la velocidad de crecimiento. Por supuesto, como decíamos ayer también, no quiere decir que esta velocidad de crecimiento que yo estoy estimando ya sea la precisa y la correcta del proceso. Tiene muchos bemoles, muchos detalles, pero sí es un poco más comparable que el número de confirmados, ¿no? Entonces, si vamos a comparar algo entre países, lo que podemos comparar son las velocidades estimadas a partir del número de confirmados. Luego podemos también estimar la velocidad a partir del número de decesos. Y eso es todavía un poquito más preciso, y así, ¿no? Si se fijan en algunos de los países, uno de los datos más importantes es el número de personas hospitalizadas.
¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una, porque les interesa tener controlado para no saturar el sistema y que esto se vuelva una crisis sanitaria, pero además porque que una persona necesite hospitalización para este tipo de enfermedad es mucho más difícil que no suceda a alguien que esté contagiado y no reciba una prueba, ¿no? Entonces, tenemos el número de confirmados, el número de decesos, el número de hospitalizados, el número de intubados. Cada uno de estos tiene un poquito más de precisión y cuando yo estimo la velocidad de la infección con cada uno de estos, la estimo un poquito mejor. Y eso quiere decir que es un poquito más comparable, ¿va? Pero también se están confirmando casos en base a la clínica, sí. Pero como dijimos ayer, la definición de la Organización Mundial de la Salud de un caso confirmado pasa forzosamente por que le hagan una prueba, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que haya países que no estén, que estén reportando confirmados a través de la clínica. Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí, pero pues ahí no tenemos mucho que hacer. Por eso también les decía, es importante que vayan a los detalles de cada uno de los países, no solamente agarrar un bonche de datos de países y luego comparar como locos, ¿no? Pues la velocidad de infección no necesariamente es comparable a la velocidad de patología. Sí, por supuesto, ¿no? Hay diferentes velocidades, pero de lo que se trata es de estimar alguna de ellas y entonces poder comparar, ¿no? Siempre y cuando sea la misma. Perfecto. Bueno, continuemos. Entonces, de esto se trata el aplanar la curva. De que el pico no sea tan alto, el pico baje, ¿sí? Sea más chaparro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice el pico? El pico es el número de confirmados que tengo en un momento del tiempo. En cada uno de los días que tengo en el eje X, la línea roja me dice cuántos confirmados tengo ese día, en ese momento. Entonces, aplanar la curva, hacer más chato el pico, quiere decir que voy a tener menos confirmados en el día donde tengo más confirmados. ¿Y por qué eso es importante? Porque las camas en nuestros hospitales y nuestros servicios de salud son limitadas, son pocas. Entonces, si yo tengo todos mis infectados de golpe, pues entonces mi servicio de salud no puede reaccionar y tengo una crisis sanitaria. Si yo logro de alguna manera que esto sea distribuido en el tiempo, entonces tengo chance de poder reaccionar. Ahí puse una línea que por supuesto no es una estimación para nada de cuál es mi nivel de mis servicios de salud, solamente es un esquema, ¿no? Pero lo que queremos es justo eso. Si esa línea me marca el número de camas o la capacidad que tiene mi servicio de salud de atender a infectados, lo que quiero es que el número de infectados en el día máximo sea menor que eso. Y entonces a eso es a lo que le llamamos aplanar la curva. Ese es el objetivo. Conforme hacemos medidas, hacemos que la velocidad de contagio sea menor y entonces empezamos a hacerla más manejable, a hacer más manejable la epidemia. ¿Va? Esto no es aplanar la curva, ¿no? Si se fijan, viene así la curva y que empecemos a llegar al pico y empiece a saturar. Eso no es aplanar la curva y desde ayer he visto un montón, incluso pues, comentaristas y gente respetada ahí en redes sociales diciendo, por ejemplo, en el caso de México, es imposible que estén diciendo que la curva se está aplanando si el número de casos sigue creciendo y creciendo y creciendo. No sabemos qué tan lejos estamos del pico. Es cierto, pero eso no es aplanar la curva. El número de casos sigue creciendo y puede seguir creciendo. Tarde o temprano llegaremos a un pico y empezará a bajar porque así se comportan las epidemias, pero ese fenómeno no es aplanar la curva. Esto es aplanar la curva. Si yo no hubiera hecho nada, tendría este pico rapidísimo y conforme yo hago cosas, mi pico es más chato, es más plano. Perfecto. Ahora, hablemos un poco de los susceptibles. Ya vimos cómo se modifican los infectados cuando yo modifico la velocidad de contagio. Cuando yo modifico la velocidad de contagio de los susceptibles, esto es lo que sucede. Hay dos efectos.
como les decía, cuando la velocidad es alta, el número de susceptibles cae rapidísimo. ¿Por qué? Porque todos nos enfermamos rapidísimo. Si el pico es más chato y más lento, entonces el número de susceptibles cae más lento. Pero además, el número de susceptibles que queda al final es más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de personas que nunca tuvieron la enfermedad es más alto si yo aplano la curva. Entonces, si yo no aplano la curva, necesito que un montón de mi población tenga la enfermedad al final. Va a haber un porcentaje pequeño que no tuvo la enfermedad, pero la mayoría lo van a tener. Pero si yo aplano la curva, el efecto también, el efecto secundario, es que ese número de personas que van a tener al final la enfermedad se reduce. Y como ya bien decían ahí en una pregunta, esto quiere decir que si hay otra oleada, esta oleada es más peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces tengo más personas susceptibles y entonces vuelve a haber un pico grande. Si yo ya tuviera poquitas, pues aunque hubiera un pico, un nuevo pico, pues ya son poquitas las que se pueden enfermar. Pero ahorita, conforme yo aplano la curva, hay más personas que no se han enfermado en el tiempo y eso puede hacer que cuando yo tenga un segundo pico, vuelva a crecer de manera importante. ¿Ok? Y luego podemos fijarnos en el número de recuperados, que esencialmente es igual que la otra. Si la velocidad es alta, el número de recuperados crece rapidísimo y prácticamente toda mi población se va a recuperados. Pero si yo aplano la curva, la población que se recupera al final, cuando yo lanzo el tiempo hasta infinito, hasta el final, pues empieza a disminuir. ¿Ok? Por eso algunos países al principio apostaron por no tener medidas, ¿no? La idea fue, pues deja que se contagien, soportamos el pico, ¿no? Van a morir algunas personas, sí, pero soportamos el pico y después ya toda nuestra población prácticamente va a estar inmune. Se va a haber recuperado y listo. Ya no tenemos que preocuparnos de segundos picos o terceros picos. Por supuesto, esto es un modelo y las cosas no se comportan así del todo. Para enfermedades como la gripe, por ejemplo, tenemos que la gente sí se vuelve inmune un ratito, luego pierde inmunidad, ¿no? Y entonces tenemos picos prácticamente cada año, ¿no? Porque la gente se recupera, tiene inmunidad un rato y luego pierde esa inmunidad y vuelve a ser susceptible. Ese tipo de cosas se pueden hacer con un modelo más complejo que en vez de tener 3 cajas, tiene ahora 4 cajas. O más bien son las mismas 3, pero de los recuperados lo puedo mandar otra vez a susceptibles. ¿Bien? Perfecto. Entonces, antes de meternos aquí, veamos las preguntas. Entonces, la estrategia de minimizar los casos para nuestro sistema de salud, aunque proviene de la población. Ajá, ese ya lo habíamos visto. El modelo que utiliza México es el Centinela, ese también, pero también se están confirmando casos ya. Si de acuerdo a la estadística oficial, cada día hay 10 nuevos infectados, ¿qué número real de infectados puedo estimar a partir de este dato? No podemos estimar el número de infectados reales porque no sabemos realmente cómo se comporta la epidemia. La epidemia cambia de lugar a lugar. Salvo que el virus mute, en ese caso la pandemia sería con los vulnerables o susceptibles más los recuperados. Al no reconocer el virus mutado, sí, es lo que hablábamos, ¿no? La gente cuando se vuelve inmune no se queda inmune para siempre. Puede ser que se vuelvan inmunes, pierdan inmunidad después de un tiempo, ¿no? Pero inmunes y recuperados no son sinónimo en este caso porque no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Muy bien. Irving, perdona la distracción, los materiales de ayer no los pude descargar, tampoco se reconoce el correo tuyo, el servidor los devuelve. Al final les vuelvo a poner el enlace y pues lo pueden descargar de ahí. De hecho, qué bueno que mencionan eso porque los materiales que subí hoy en el mismo enlace
son corregidos de la versión de ayer y tienen gráficas nuevas y cosas nuevas. Entonces, si ya los descargaron, vayan y vuélvanlos a descargar, ¿va? Perfecto. Entonces, en este tipo de modelos hay dos parámetros. ¿Cuántos días tarda en recuperarse un individuo? En el modelo que hicimos son 10 días. ¿Y cuántos días tarda un individuo en contagiar a otro? ¿O en cuántos días doblo los casos? Si mezclamos esos dos modelos, esos dos parámetros en forma matemática, y no me voy a meter a cómo se mezclan, obtenemos el parámetro más importante de cualquier pandemia o cualquier epidemia, que es R. R es un parámetro que nos dice el número de personas que infecta a alguien antes de recuperarse. ¿Sí? Entonces, pensemos un poco. Teníamos que en mi modelo el número de casos se doblaba cada 4 días, ¿no? Entonces eso quiere decir que yo estoy en contacto con alguien que no tiene la enfermedad cada 4 días. Luego, el tiempo que me tardo en recuperarme son 10 días, también en nuestro modelo, y entonces quiere decir que en esos 10 días yo estoy en contacto con aproximadamente 2.5 personas. Es decir, este parámetro R, el número de personas que infecto antes de recuperarme es 2.5 para nuestro modelo y es muy cercano a lo que se estima para el COVID, ¿no? ¿Qué quieren decir 2.5 personas? 2.5 personas es en promedio, ¿sí? Algunos infectarán 5, otros infectarán 1 y así, pero en promedio tenemos 2.5 de infecciones. Bien, continuemos. Es importante que este parámetro cambie en el tiempo, ¿sí? Conforme hay menos susceptibles es más difícil de contagiar. Y entonces el número de contagios o el número de personas que infecto antes de recuperarme es mucho menor. ¿Por qué? Porque las personas con las que me cruzo, algunas de ellas ya son inmunes, ya se recuperaron, y entonces ya no las puedo contagiar. Y entonces este número va bajando conforme hay menos susceptibles. También podemos aplicar medidas para cambiarlo más drásticamente, como lavarnos todas las manos, quedarnos en casa, en fin, hay un montón de medidas, usar cubrebocas, todo eso reduce el número de forma efectiva. Este número también cambia en el espacio, es diferente para cada una de las ciudades. ¿Por qué? Porque depende de cuántos susceptibles hay. Y en una ciudad como la Ciudad de México hay muchísimos susceptibles, y en una ciudad pequeñitita hay poquitos susceptibles, y además en diferentes ciudades hay diferentes medidas, y en diferentes ciudades la gente tiene mucho más contacto con otras personas, ¿no? En Ciudad de México, por ejemplo, te metes al metro y pues ya tuviste contacto con, no sé, 100 personas, 1000 personas, o con una cantidad importante de personas, mientras que en una ciudad rural, pues el número de personas que tengo contacto día a día es pequeño, ¿no? Entonces, este número cambia en el tiempo y cambia en el espacio. Y podemos aplicar medidas para cambiarlo más drásticamente. Bien, algo que es importante es que cuando este número, que es, de nuevo, el número de personas que infecta a alguien antes de recuperarse, cuando este número es mayor que 1, es cuando el número de infectados está creciendo, ¿sí? Está creciendo, y entonces tengo una epidemia. Cuando este número es igual a 1, es cuando tengo el pico máximo, y entonces ese es el pico de la epidemia. Y cuando este número disminuye o empieza a ser menor que 1, entonces los infectados empiezan a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando volvamos a la definición del número, es el número de personas que infecta a alguien antes de recuperarse. Si esto es mayor que 1, quiere decir que si yo me infecto, tengo muchas probabilidades de infectar al menos a alguien más. Y eso hace que esto siga. Si el número es igual a 1, quiere decir que si yo me infecto, contagio a otra persona y entonces ahí es estable. ¿Sí? Y si el número es menor que 1, quiere decir que las probabilidades de contagiar a alguien cuando yo me enfermo es menos. O sea, pasa muchas veces que yo no infecto a nadie. Y entonces eso quiere decir que la enfermedad o el número de infectados empieza a disminuir. ¿Bien? Creo que hay preguntas de México. Ahorita las checamos al final, ¿va? Para que nos dé tiempo. Entonces, la curva que se dobla es la curva de contagiados
en cada día. ¿Cómo se ve esto comparado con nuestros datos? Ajá, esto es un modelo, pero como bien decían hace rato, no tenemos estos datos, ¿no? Esto es un modelo. Entonces, la curva que se dobla es la curva de contagiados en cada día. ¿Tenemos ese número? ¿Tenemos el número de contagiados para algún país? No. Dedicamos toda la sesión de ayer a explicar por qué no tenemos ese número. Ningún país puede realmente saber cuántos contagiados tiene. Entonces, ese número no lo tenemos. El equivalente en los datos que se reportan son los casos activos. Y son los casos confirmados activos, no los casos infectados activos. ¿Ok? Entonces, lo que usualmente vemos son dos gráficas. Casos confirmados acumulados en Semilog y casos nuevos diarios. Los casos confirmados en Semilog se ven así. Es la gráfica que estuvimos discutiendo al principio. Los casos nuevos diarios se ven así. Y los casos nuevos diarios es lo que la gente utiliza para ver si ya estamos en el pico o no, y en fin. Entonces, si regresamos a nuestro modelo, podemos obtener el número de casos acumulados, el número de infectados acumulados, sumando dos cosas. Sumando los infectados de ese día, más los recuperados que hay en ese día. ¿Por qué? Porque quiero acumulado cuántos han tenido la enfermedad. Entonces tengo que sumar la línea roja y la línea verde. Y eso me da una nueva línea. Es esta línea morada. En escala normal se ve así, como un crecimiento logístico. En escala semilog se ve así. Crece primero con una recta, como si fuera un crecimiento exponencial, y después llega a lo máximo de la población. Ese es, si tenemos el número de confirmados, si le pongo ahí el número de confirmados y el número de recuperados, se ven cada uno así. ¿Ok? Entonces, comparamos las dos cosas, comparamos los datos que tenemos. De nuevo, en los datos tenemos solamente el número de confirmados por pruebas. No es cercano al número de infectados reales. Y en el modelo tenemos el número de infectados reales. Entonces, si vemos, el comportamiento es similar de estas dos gráficas. Por eso la gente, cuando en los casos confirmados se empieza a hacer así, la gráfica, empiezan a decir, ya estamos llegando al pico. ¿Por qué? Porque el pico aquí está justo en donde la línea morada se dobla. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es con los casos totales acumulados. También podemos, ya que tenemos los casos totales acumulados, sacar el número de casos nuevos cada día. Solamente tengo que agarrar esta curva y decir cuántos tuve hoy y cuántos tenía ayer. Y entonces restar lo de hoy de ayer. Y eso me da un nuevo pico, una nueva línea. Esa línea es la línea azul que se ve ahí. Entonces, tengo ya dos líneas que se comportan así. Por un lado es el número de casos infectados y el número de casos nuevos diario. El número de casos nuevos diario es el que estamos comparando con los datos. Es el que tenemos aquí. De nuevo, no es exactamente la comparación, porque en uno tengo los casos nuevos totales y en otro los casos nuevos confirmados. Pero esas son las dos cantidades que estamos comparando. Ese pico, si se fijan, es mucho más chiquito y además se da un poco antes. Ese pico se da antes. Aquí estoy cambiando la escala para que vean cómo es más chiquito y además se da antes, se da un poquito antes. Y además otro efecto es que baja mucho más rápido. Entonces, si nosotros tratamos de estimar el comportamiento de este modelo con esa cantidad, vamos a tener que el pico baja mucho más rápido y puede ser que todavía no salgamos de la enfermedad, pero que nuestros datos, porque son los únicos datos que tenemos, nos digan que sí, ya estamos saliendo. Aguas con eso, ¿ok? Entonces, ese pico azul es el que tendríamos que estar comparando, de alguna manera estimada, ¿sí? Bien. Por supuesto, este tipo de modelos se pueden complejizar más, ¿no? Decíamos, bueno, pero yo no tengo todos los casos, tengo solamente los casos que caen al hospital, o solamente los casos que están intubados. Entonces,
Puedo hacer más compartimentos en mi modelo, puedo hacer más cajas en mi modelo, ¿no? Y entonces si buscan en la literatura, lo que vimos es un modelo SIR, pero también hay modelos SEIR, ¿no? Y hay modelos mucho más complejos. ¿Qué quiere decir? Que le meto más cajas a mi modelo. Entonces, tengo cajas para los contagiados o los infectados, para los recuperados, para los susceptibles, pero también para los que ya murieron, para los que están en hospitales, para los que están entubados y así, ¿ok? Entonces, aquí les pongo dos ejemplos de aplicaciones en donde pueden ir y simular este tipo de cosas. Por supuesto, no los hice yo, los hizo gente mucho más inteligente, ¿no? Pero pueden ahí jugar con algunos de estos modelos. El primero salió cuando empezaba la pandemia y es un aplicativo buenísimo y ahí está el enlace, ¿no? Pueden ir y jugar, ponerle cuál es la población total de su país y luego cuántos se exponen y luego además estos modelos les permiten decir a partir del día 25 o del día que ustedes quieran, pongo una medida en donde la gente o la R disminuye drásticamente y quiero ver entonces cómo esto afecta el número de contagiados, ¿sí? Ese es el primer aplicativo. El segundo aplicativo también es muy bueno, es este que me encontré hace unos días que se llama COVID-19 escenarios y les permite seleccionar el país que ustedes quieren modelar y entonces agarrar los datos de ese país y ajustar las curvas de estos modelos para ver cuándo la pandemia va a tener un pico y bla, bla, bla. Y también pueden empezar a mover los parámetros de cada uno de los compartimentos. ¿Qué tan rápido cae una persona al hospital? ¿Cuánto tiempo pasa en el hospital? ¿Qué tan rápido muere una persona? Lo pueden hacer por edades, ¿no? Por supuesto, las velocidades o las R son diferentes para cada edad. Una persona de 20 años tarda mucho menos tiempo en recuperarse que una persona de 80 años, digamos, ¿no? Y entonces pueden empezar a complejizar. El modelo que nosotros vimos es algo súper simple solamente para entender cuál es la dinámica, pero los modelos que están usando atrás para modelar este tipo de cosas y para hacer políticas públicas son totalmente diferentes y mucho más complejos. ¿Bien? Podemos hacer la gráfica de nuestro modelo, podemos hacer esta gráfica con los datos que existen, sí, pero de nuevo, no tenemos los datos completos, no tenemos el número de contagiados completo, solamente tenemos los confirmados y entonces tenemos que jugar con eso y tenemos que pues, empezar a tratar de poner todos esos detalles en nuestras conclusiones. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una gráfica que hice para China con los datos que se publican en la página de Johns Hopkins. En Johns Hopkins tenemos 3 datos esencialmente para cada país diario. Tenemos el número de casos confirmados hasta ahorita, el número de casos recuperados y el número de decesos. Y entonces, de nuestro modelo, lo que tendríamos sería el número de casos recuperados y cuántos han sido contagiados hasta ahorita. Con eso yo puedo sacar algo que se llama los casos activos, que esencialmente es, pues a los casos confirmados que tengo en ese día, le quito los recuperados en ese día y además le quito las muertes. Y entonces, si alguien se había enfermado en un día anterior y no se ha recuperado ni se ha muerto, pues lo más seguro es que esté activo, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ver con que si se reportan bien o no, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo puedo entonces día con día graficar el número de casos activos, y aquí me falló porque son confirmados, así dice en el eje, ¿no? El número de decesos y los casos recuperados. Y entonces puedo ver que esto tiene la misma dinámica que nuestro modelo. Y en casos como China, por ejemplo, podemos ver cuándo fue el pico y luego cómo disminuye. Podemos entonces, bueno, y ayer me preguntaban cómo hacer estas gráficas o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿dónde hay datos internacionales? Pues hay un montón de gente que está recolectando datos internacionales. Los que yo utilizo son los de Johns Hopkins, ¿no? Están en esa página. Todo esto está en el PDF que les voy a pasar, ¿no? No se preocupen por copiarlo ahorita rapidísimo, ¿no? Entonces, en esa página o en ese GitHub tenemos datos internacionales. Además, para aquellos que saben programar y ayer preguntaban, oye, ¿hay alguna API, hay alguna cosa? En ese GitHub hay una API que diariamente ustedes pueden estar jalando los datos internacionales diariamente y ese es el endpoint, ¿no? O el punto
en donde sacan los datos. Además, yo les subí el pequeño código con el que hice esa gráfica, ¿sí? Aguas, ojo, estas gráficas tienen todos los detalles que mencionábamos, ¿sí? Todos los detalles. No son casos totales, son casos confirmados. Además, están basados en lo que reporta la gente y no necesariamente son reales, en fin. Pero si les interesa ir y programar y hacer esas gráficas, ahí está el código, pueden ir, descargarlo. Es un notebook de Jupyter, de Python, y pueden hacer esas gráficas, pueden cambiar el país. Yo mostré la de China, pero pueden cambiar el país. Para esto van a necesitar Python. Aquellos que no saben usar Python, pero igual quieren hacer estas gráficas, quieren entrarle y meterse al mundo del análisis de datos, en mi cuenta de Twitter, como tweets fijado, tengo un tutorial de análisis de datos muy, muy básico, ¿no? Muy, 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 muy básico, que les puede servir para empezar. En una parte de ese tutorial dice cómo instalo Python. Y lo único que les faltaría es instalar una librería para graficar, que en este caso es Bokeh, y es el enlace que les pongo ahí abajo. Entonces, para hacer esas gráficas, el camino sí es un poco tortuoso y un poco largo, pero ahí en esa liga pueden ir paso a paso para ver cómo instalar Python y luego bajarse el archivo que estaba en la otra liga y entonces hacer sus gráficas, ¿va? Y entonces pueden empezar a hacer gráficas para todos los países. De nuevo, por favor, no quiero ver estas gráficas ahí publicadas sin ningún tipo de contexto y entonces que estén diciendo cosas incorrectas, porque, pues miren, un datero mexicano, un físico mexicano se hizo estas gráficas y él dice que la epidemia en Colombia está creciendo como desesperada. Todas estas gráficas tienen los detalles de los cuales ya hablamos en estos 2 días. Ojo ahí, ¿ok? Uno de los detalles es, si se fijan aquí en la gráfica de México, yo hice la gráfica de México por obvias razones, que pues quiero saber si ya estamos alcanzando el pico o no. Y entonces fui, bajé los datos de Johns Hopkins y entonces tengo los casos recuperados, los casos activos y los decesos, pero yo también en la noche me he hecho todas las noches la conferencia en donde hablan de estos datos. Y que yo recuerde, nunca han hablado de cuántos casos recuperados tenemos. Entonces empecé a rascar de dónde sacan los casos recuperados y lo que hacen es que los sacan de lo que llaman casos activos. Y en México un caso activo se define como un caso que empezó síntomas hace 14 días, hace más de 14 días, porque asumen que después de 14 días o ya te moriste o ya te curaste. Y si no estás en los muertos, entonces estás en los recuperados. Pero esto es totalmente falso, ¿sí? Hay muchos casos que tardan más y otros que tardan menos y entonces no tenemos realmente un número de casos activos. Y por lo tanto, el dato de casos recuperados que llega a la base de Johns Hopkins no está bien estimado. Y si yo ocupo esos datos para hacer esta gráfica y luego sacar una nota y decir, es que de acuerdo a los datos de Johns Hopkins, en México el pico se ve así, estoy incorrecto. Entonces, si quieren hacer la gráfica de cada uno de los países, vayan a cada uno de los países e investiguen qué también están reportados los datos confirmados, los datos de recuperados y los datos de deceso, porque puede ser que tengan sesgos y que no estén bien reportados. ¿Va? Todo, justo lo que acabo de decir era con esta lámina que olvidé que tenía porque la puse hace una hora, ¿va? Pero aquí está. No podemos concluir mucho de aquí porque los casos activos no están bien estimados, ¿no? Entonces, inmediatamente uno puede ver el pico de casos activos, que sería la línea roja en mi modelo, y decir, en México, ¿qué está pasando? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué tiene 2 picos? ¿Ya vino una segunda oleada o qué pasó? Lo que pasa es que están mal estimados los casos activos. Y pues bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? El camino ha sido largo. Ahí está el enlace para que puedan descargar este material. Es en la página de Morlan, morlan.mx, luego diagonal foro virtual COVID-19, diagonal foro 1.pdf. Si alguno trata de bajar este material y no le da acceso o no llega bien a la liga o eso, ahorita mismo lo voy a publicar en mi cuenta de Twitter, ahorita que terminemos el taller, y mis mensajes en mi cuenta de Twitter, que es @moaimx, están abiertos. Entonces, con todo gusto y con toda confianza,
vayan y pregúntenme por la liga y yo se las paso. ¿Va? Listo. Ahora sí, no sé cómo andamos de tiempo, pero chequemos algunas preguntas y si nos da tiempo de contestar algunas. Por ahí alguno de los organizadores que me diga cuánto tiempo tenemos. Quedan 10 minutos, Irving. 10 minutos, Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, aquí dice, Irving, disculpa, volví al enlace ahorita. El servidor indica error 404. Ese enlace que está ahí en el chat tiene un guión al final. Dice foro 1 guión PDF. Ese es el enlace incorrecto. Ese guión cámbienlo por un punto y ese es el enlace correcto. Foro 1 punto PDF. ¿Va? Bien. ¿Cuáles son los principales errores de interpretación de estadísticas que has visto en la cobertura periodística que se le ha dado a esta pandemia? He visto un chorro, pero el que más me preocupa es que están comparando países, ¿no? Que la gente trata de comparar países y los están comparando muchas veces con el número de confirmados. Y como ya vimos en estos 2 días, no es una cantidad que se pueda comparar. Si acaso podemos empezar a comparar, y también con muchos detalles, la velocidad de crecimiento, pero tendríamos que tener una manera de estimarlo. Una buena manera de estimarlo o una decente manera de estimarlo es en esta gráfica de confirmados o de decesos, qué tan parada está la recta. Pero como ya vimos, para cada uno de los países no son rectas, son curvas que se doblan, ¿no? Entonces ahí también aguas. Bien, en México las autoridades de salud han calculado la tasa de letalidad dividiendo el número de fallecimientos por COVID entre el total de casos confirmados, pero también está el número de casos estimados. ¿Es esto congruente? Son estimados, ¿no? Justo como dices ahí, son estimados que te sirven para decir, vamos bien, vamos mal. Ellos han decidido hacerlo así, ¿no? Pero son estimados, ¿no? Bien. Existen muchas variantes para tener el número exacto de contagiados. ¿Hay manera de estimar las variantes? Yo no confiaré en ninguna. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos información suficiente para saber cómo se comporta este virus y poder estimar. En México hace algunos días hubo todo un debate público acerca de cuál era el factor por el cual teníamos que multiplicar el número de confirmados para llegar al número real de infectados. Y entonces se manejaban factores de lo tengo que multiplicar por 8, lo tengo que multiplicar por 30. Los más avesados decían, pues yo me animo a que debe de ser como un 50 por ahí. Ese debe de ser, nadie tiene manera de fijarlo, ¿no? Y aún así, aunque dijéramos es 35, ese factor tiene una barra de error enorme. Entonces realmente lo que tendríamos que hacer es multiplicar por ese factor y luego decir, tengo este número de confirmados más menos esta barra de error. Y esa barra de errores puede ser de cientos de miles de casos, ¿no? Entonces podríamos decir, en México hay 200,000 infectados, eso es información incompleta y mal estimada, pero tendríamos que completarla con, en México hay 200,000 infectados más menos, y ahí podríamos decir, de acuerdo al modelo con el que estemos estimando, 50,000, 60,000. Entonces, si se fijan con los modelos que estamos estimando, hay unas barras de error enormes, ¿no? Y entonces, de nada sirve tratar de estimar el número de infectados real. No creo que sean más inteligentes que usted, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre mapas que cuantifican la movilidad poblacional por entidad geopolítica? ¿Servirían para México? Sí, ¿por qué? Porque la movilidad poblacional dentro de cada una de las ciudades, de alguna manera estima, ¿no? O se relaciona con el número R del que hablamos, qué tan rápido se contagia o cuántas personas contagio cuando estoy contagiado. Entonces, recuerden, lo importante es disminuir el número de contactos. Y entonces, si tenemos cuánto se ha disminuido la movilidad, también podríamos hacer un modelo para saber cuántos contactos en promedio tiene cada persona. Y lo que sabemos, sin hacer ese modelo, es que si la movilidad es más baja, el número de contactos que tiene esa persona es menor. Y eso es lo que nos importa, ¿va? Irving, disculpa, volví al enlace. Bueno, ya hablé del enlace, es en vez de un guión, es un punto.
¿no? Y podrías mencionar por qué en México los casos activos no se reportan de manera correcta. No tengo idea. Ayer mencionaba que le tengo guardado un hilo a la Secretaría de Salud en donde explico todo esto y por qué es importante que nos den los casos activos, ¿no? Y también incluso mencionaba, si quieren presionar al gobierno con respecto a datos, no lo presionen con respecto a por qué estos datos están raros, por qué van cambiando, sino presionenlos por que nos den los datos de los casos activos que tienen en los hospitales. Necesitamos saber día con día cuántas personas hay en los hospitales, igual en cada uno de sus países. ¿Qué hacer entonces cuando no se reportan los casos recuperados y solamente se proporciona el dato de casos activos? Esos casos recuperados sí los podemos obtener. No los pueden obtener de ahí. ¿Por qué? Porque la definición de casos activos, al menos en el caso de México, está errónea. Por eso les decía, es súper importante que en cada uno de los países a los que vayan a checar datos, chequen cómo están definiendo cada una de estas cosas. ¿Cómo defino casos activos? ¿Cómo defino caso recuperado? ¿Cómo defino inmune? ¿Cómo defino alguien que está en cuarentena? En fin, ¿no? Nos pasas tu usuario en Twitter, porfa. Está ahí en la pantalla, es @MOAIMX. ¿No es mejor usar R? Creo que trabajan mejor los gráficos. Sí, se pueden hacer gráficos con R, pero entonces para publicarlos, pues tendríamos que echarnos ahí un párrafo o 2 párrafos antes de explicar qué es R. Pero pues sí, ¿no? O sea, el parámetro real, el parámetro que nos importa es R. Pero es totalmente falso que te recuperes en 14 días, pueden llegar hasta 56, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, aquí viene un punto súper importante. Esto es un modelo. Y las principales críticas a los modelos que he visto hasta ahorita es que tu modelo es súper simplista. Pero eso es justo la idea de un modelo, que capture lo importante y que sea simplista. Si nos ponemos a hacer modelos súper complejos y súper complicados, puede ser que nos perdamos en los detalles y entonces ya no entendemos nada. Hacemos modelos que sean simplistas para poder capturar lo más importante, que en este caso es la dinámica, cómo se mueven los casos, y entonces tratar de entender un poco más, ¿va? Te mando de nuevo las preguntas que te hice por correo. Si los datos de casos negativos tienen alguna función y si se abusa de la estadística descriptiva. Esto en México. Ok. En México se reportan casos negativos cuando se hacen pruebas. Entonces, ¿tienen alguna función? Sí. Tiene que ver con metaanálisis de cómo se están haciendo las pruebas y si están bien distribuidas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Creo que en las conferencias de la noche han hablado mucho de positividad y ese tipo de cosas, ¿va? Y si se está abusando de la estadística descriptiva, desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, al menos en las conferencias de México, pecamos de dar demasiada información que es estimada, que se da como si fuera una información cierta y que nada más nos da la impresión de que estemos informados, pero no realmente nos dice cómo va la epidemia, que a final de cuentas es lo que le importa a la gente, ¿no? Entonces, he detectado algunas piezas de información que incluso combaten la idea de que no te quedes en casa, ¿no? Y luego el secretario o subsecretario tiene que decir y reiterar, pero esto no quiere decir que se salgan de su casa, por favor, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Y ahí la pregunta sería, entonces, ¿para qué nos das esta información que de alguna manera nos dice ya puedes empezar a salir? ¿Va? Tenemos que cerrar, Irving. Perfecto. Si tienes cualquier otra duda, pregunta, cosas que se hayan quedado, que te escriban directamente a tu Twitter, Claro. ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Va? No sé si quieres dar un último mensaje de cierre. Pues nada, solamente muchas gracias por seguir este taller. Recuerden que solamente soy un físico que está haciendo análisis de datos. Por supuesto, todo lo que dije aquí, pues tiene sus detalles, tiene sus bemoles. No lo tomen nada como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Si al caso saquen una conclusión de esto es pues, que las cosas son mucho más complejas de lo que creemos y que vale la pena investigar, investigar, investigar e investigar para poder entender un poquito más, ¿va? Vale, pues muchísimas gracias. Hacemos foto de registro, por fin, si prenden sus cámaras, los que quieran, no es obligación. Y nos avisas, Kets. Sí, denme un momento.